Deuteronomio capítulo 14 dice: Ustedes son hijos del Señor su Dios, no se sajarán ni se rasurarán la frente a causa de un muerto. Desde el versículo 1 hasta el versículo 21, Dios habla al pueblo y le dice que no debe hacerse nada a causa de los muertos, pues son un pueblo especial, un pueblo santo para el Señor. Y este pueblo santo para el Señor se le ha determinado también qué cosas deben comer y qué cosas no deben comer. Por eso comienza diciendo en el verso 3 que no comerás nada abominable, y empieza a decir cuáles son los animales que podrán comer y luego los animales que no podrán comer. También nos dice en el verso 9: de todo lo que vive en el agua, estos podrán comer, todos los que tienen aleta y escamas, pero no comerán nada que no tenga aleta ni escamas, serán inmundo para ustedes. O sea, habían peces que podían comer y peces que no podían comer. Y también las aves, dice que toda ave limpia, en el verso 11, podrán comer, pero estas no comerán. Y empieza a describir cuáles son las aves que no pueden comer. Estas animales o aves pueden dárselo a los extranjeros, pueden vendérselo a los extranjeros, pero ellos, como pueblo de Dios escogido, de exclusiva posesión del Señor, no pueden hacer ninguna de estas cosas ni pueden comer ninguna de estas cosas. Luego, desde el verso 22 hasta el verso 29, podemos ver que al pueblo de Dios se le manda a diezmar de todo el fruto de su campo. Y este diezmo se le tiene que traer delante de la presencia del Señor para aprender a temer a Él. También pone el caso de que si el camino es largo y no son capaces de llevar todo ese diezmo, que seguramente eran muchas cosas pesadas, entonces las pueden transformar en dinero y así las pueden llevar fácilmente de un lado hacia otro donde el Señor haya determinado. También les dice que deben comer en la presencia del Señor y no deben desamparar al levita que no tiene tierra. También nos comenta acerca de un diezmo que debe ser dedicado para los levitas, debe ser para ayudar al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ellos deben comer y saciarse a través de ese diezmo que también ellos darán para cubrir esas necesidades de estas personas del pueblo de Dios. ¿Qué podemos meditar, hermanos, de este capítulo número 14? Lo primero es que Dios nos llama a ser un pueblo santo. Un pueblo santo quiere decir que es un pueblo apartado del pecado y por tanto consagrado a Dios en todas las cosas. Fíjense que comienza diciendo que no deben hacer nada por causa de los muertos, o sea, esas prácticas paganas de las cuales hace el mundo o cualquier pueblo que esté alrededor del pueblo de Dios, no deben practicarlo y también deben estar consagrados, incluso las cosas que comen, incluso las cosas que pueden comer, como les dice. Pero sabemos que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el Señor les permite comer de todo, pero igual nos da principios aquí que podemos pensar. El Señor quiere que todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo, todo lo que somos esté completamente consagrado a Él, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir para el Señor. Ahora, si alguien rechaza este deseo de querer vivir en santidad, uno fácilmente podría decir que no es cristiano. Un cristiano desea la santidad, un cristiano quiere aborrecer el pecado, un cristiano quiere vivir para la gloria de Dios. Hermano, ¿es ese tu deseo? ¿Es ese tu anhelo? Querer agradar y servir a Dios en santidad, porque si no lo es, podemos cuestionar verdaderamente que seas alguien verdaderamente cristiano. También al pueblo de Dios se le dice que debe diezmar con varios propósitos, ¿no? Debe dar para temer a Dios, que es lo primero. Eso, el dar para la obra de Dios, refleja el que tememos a Dios y dependemos absolutamente de Dios. Segundo, que debemos dar para poder ayudar a los siervos de Dios, en este caso eran los levitas. En el nuevo pacto sabemos que son los ancianos quienes deben ser sostenidos por la congregación. Y en tercer lugar, se debe dar también para los necesitados del pueblo de Dios, ya sea que haya extranjero, ya sea que haya huérfano, ya sea que haya viuda. El pueblo de Dios debe destinar una ayuda para ellos. También lo podemos ver esto en Primera de Timoteo capítulo 5, en donde Pablo da toda una lista de cómo ayudar a qué viuda, o cuando Santiago también nos dice que la religión verdadera es la que se aparta del mundo y la que se preocupa de las viudas y de los huérfanos. Entonces, ¿es esa una preocupación tuya, el dar para el reino de Dios
es para mostrar que verdaderamente no dependes de las cosas de este mundo, ni del dinero de este mundo, ni de lo que tú sabes, ni de tu profesión, sino que dependes absolutamente solamente del Señor. Porque tú, como cristiano, salvado y comprado por Cristo, eres propiedad exclusiva del Señor y debes vivir para Él.